tenemos acá es un manual didáctico como herramienta transversal para la formación del perfil del traductor. En un principio, este manual fue dirigido a la carrera de traducción, pero el diseño lo hace amistoso y lo hace transversal, por lo tanto lo pueden usar todos los profesores de inglés en sus áreas homogeneizadas o en sus planes técnicos. Bauticé el manual como TransDaBEL, que es un acrónimo que viene, hay que considerarlo en tres partes importantes: Translation Procedures, Didactic Activities and Specialized Booklets. Ya ese es el nombre del manual. Este manual está diseñado bajo el modelo Aprender Haciendo y está enfocado tanto a profesores como alumnos. En el fondo, lo que intenta este manual es que sea una herramienta amistosa para el profesor para apoyar las actividades de clase, ¿ya? No es un manual para estudiarlo o para aprenderlo para realizar la clase misma, sino que más bien es para realizar actividades junto con los alumnos, ¿ya? El objetivo para los alumnos, desde el punto de vista de los saberes, para la construcción de su conocimiento especializado, desde el punto de vista de las habilidades lingüísticas, específicamente para los conocimientos de los códigos, tanto del español como del inglés, y desde el punto de vista del desarrollo actitudinal en lo que corresponde a trabajo en equipo, liderazgo y por sobre todo lo que es la toma de decisiones para los procesos de traducción. Y para los profesores es para apoyar a los alumnos en el trabajo en conjunto en lo que corresponde a apoyarlos a desarrollar lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y a la vez, como son ejercicios que vienen de manera corta, vienen enumerados, el alumno y el profesor puede al mismo tiempo administrar bien el tiempo y administrar bien lo que corresponde al espacio que tiene en su laboratorio o en su sala. Con respecto a, en el fondo, es para que el profesor pueda apoyar al alumno en lo que corresponde a los resultados de salida de ellos a su egreso de su carrera. Este proyecto comenzó con salió seleccionado en los fondos concursables 2012 y coincidió con el trabajo de magíster que realicé con mi compañera Solange Sandoval. Por lo tanto, la primera parte de la evaluación formal, de la investigación formal, se realizó en este proceso, donde se investigaron alumnos a través de distintos tipos de evaluaciones y pude intervenir asignaturas específicamente del área de la traducción. Mi compañera Solange, ella se dedicó a lo que es el área del español y yo me fui directo a lo que es la construcción del manual en lo específico de, en cuanto a los objetivos de conocimiento que los alumnos requieren para reforzar más la especialidad en el área de la traducción. Como este manual indicaba que los alumnos necesitaban conocimiento especializado y los profesores concordaron en que debieran integrarse todas las asignaturas, no solamente las asignaturas del plan de traducción, sino que también tomar otras especialidades, ya organicé este manual en dos grandes libros. El primer libro tiene que ver con todo lo que son los aspectos del código, conocimiento del código mismo, partes del lenguaje, estrategias lectoras, para poder resolver bien todo lo que corresponde a procedimientos de traducción. Vienen guías de apoyo para los trabajos de información. Este libro número 1 está dividido en 5 capítulos para el conocimiento del código lingüístico. Y el libro número 2 está realizado con 6 especialidades distintas, las llamé cuadernillos. Y estas especialidades van netamente a lo que corresponde vocabulario y expresiones que los alumnos debieran conocer para enfrentarse al mundo laboral. ¿Cómo dividí estos capítulos? Estos capítulos los dividí en literatura, en negocio, en ciencias naturales. Las ciencias naturales lo tomé desde el punto de vista del paisaje, flora y fauna, un poco de cultivo también. Viene diseño del vestuario para los alumnos que tienen sus talleres técnicos. También tomé en cuenta las tecnologías, lo que es el área pesada, un poco de minería y también lo que es el área de la computación.
más lo que corresponde a glosarios y especificaciones para que los alumnos y el profesor pueda apoyarse con vocabulario. En cuanto a lo que corresponde a la innovación del manual, es que todas las actividades vienen desarrolladas con códigos. Estos códigos representan las distintas dimensiones del aprendizaje. Tomé 7 códigos generales. El primer código viene diseñado con la letra A, que indica la capacidad investigadora, la competencia en cuanto a lo que es la búsqueda de información a través de lo que son las estrategias lectoras. El código B representa lo que es la dimensión asimilativa en cuanto a lo que es vocabulario y expresiones desde el punto de vista del significado. El código C representa el área cognitiva para que los alumnos puedan relacionar bien los conocimientos anteriores con los conocimientos nuevos y poder desarrollar sus trabajos. El código D representa lo que es la creación en la producción escrita y oral. El código E es absolutamente desde el punto de vista de la traducción, la toma de decisiones, qué modelos y qué técnicas se pueden usar para lo que es el proceso de traducción. Corresponde al código de lo que es resolución. Y el código F representa la inferencia, la dinámica deductiva que tienen que trabajar los alumnos, viene en base a lo que son preguntas de acuerdo a los ejercicios que se están trabajando o la especialidad que se esté trabajando. Y el código G representa la evaluación, y esta evaluación es cíclica. Con cada una de las actividades tiene que ir el reforzamiento de lo que es lo principal, la retroalimentación en cuanto a lo que son los procedimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los alumnos. ¿Cómo se está trabajado este manual? El manual, la primera parte que tiene relación con los aspectos del código, está dividido en lo que corresponde a la metodología gramatical de la traducción. La traducción tiene que manejarse en base a 2 metodologías. La metodología gramatical, que es la base, la fuerza de los procesos morfológicos para que los alumnos puedan conocer las categorías de funciones de las palabras, la lexicología, donde involucramos la etimología, el origen de las palabras, sobre todo si son especializadas, la formación de palabras para poder hacer la partición de ellas y entenderlas, y la semántica, que tiene que ver con los conocimientos y tiene que ver con los significados específicamente, si son especializados y de acuerdo a qué campo. En cuanto a la sintaxis, los alumnos tienen que reconocer frases y oraciones para poder ver de qué se está tratando el tema a tratar. Esto es lo que corresponde al libro número 1. Todas las actividades vienen divididas, tanto en el libro 1 como en el libro 2 de la especialidad, vienen divididas en elemental, intermedia y avanzada. Viene la explicación de la actividad y la secuencia del aprendizaje según la dimensión que se está resaltando. Vienen enumeradas en secuencia y viene lo que corresponde a la competencia a seguir. En este caso, Skills and Abilities correspondería lo que sería la competencia de esa actividad o de esa unidad. Todos vienen con 3 ítems. Cada actividad elemental, intermedia o avanzada viene con 3 ítems mínimos. Vienen algunos con 4 y otros con 5, y todos vienen con su codificación. Todos traen una guía para el profesor y para el alumno. Se comienza con lo que corresponde a la formación de los grupos. Primero se trabaja con 3 grupos, pero cuando ya estos grupos están cohesionados, realmente se forman verdaderos equipos con los alumnos, y ese número de alumnos puede subir. Ya hasta 6 he trabajado yo en los laboratorios. Se identifica la letra del código para que el alumno sepa el código, digamos, que viene identificado con la letra correspondiente. Después el alumno solamente ve la letra y sabe cuál es la dimensión que él va a practicar. Se trabaja con vocabulario, se permite el uso de la internet, ya sea diccionarios o enciclopedias, se comparten las actividades, y el código G va incluido en esta guía para no olvidar que hay que compartir y hay que colaborar para la retroalimentación, y así la evaluación desde el punto de vista cualitativo sea más efectivo. Lo que vamos a ver ahora corresponde a la imagen del manual. Lo que tenemos ahí es cómo se ve el manual en sí. Yo elegí ahí una página, claro que está ahí muy resumido, de lo que trae este manual. En cuanto a la literatura, elegí ahí una pequeña poesía de Shakespeare,
siempre el manual va a estar trabajado con tablas, por lo tanto el alumno en la tabla de su izquierda o la letra columna A tiene su inglés y en la columna B o a su derecha él va a responder, entonces el alumno va trabajando en forma paralela y así no se pierde. Viene la identificación del ítem con sus códigos y la instrucción y el trabajo. Lo que tenemos acá es un ejercicio de negocios, puse una flecha ahí para indicar que son las fluctuaciones del mercado, suben, bajan, depende ahí, es más o menos lo que corresponde a lo que es administración de los negocios en este tipo de manual. Luego puse lo que es el diseño, puse dos imágenes acá, en lo que tenemos allá, tenemos en el ítem número 2, viene una pequeña ficha de lo que es el vestuario de la carrera de diseño de vestuario. Los alumnos tienen en su cuarto semestre, tienen su taller técnico y puse ahí una ficha con un traje, de modo que el alumno vaya dando las partes del traje y abajo la descripción de él. También el manual viene a la inversa, tiene la explicación completa y el alumno tiene que dibujar de acuerdo a lo que tiene. Y acá puse una flor para ver las partes de la flor, viene la especificación, viene material de cultivo, también viene fauna, para que los alumnos se acostumbren al lenguaje científico. Acá lo que tenemos, puse en el ítem primero que tenemos es el que corresponde al lenguaje de la medicina. El lenguaje de la medicina lo tomé con el aspecto nutricional. Viene vocabulario científico de la medicina y viene mucho vocabulario relacionado con los alimentos para que los alumnos puedan trabajar lo que es menú y pirámides alimenticias. Y acá enfoqué lo que corresponde a la industria pesada, elegí un esquema de minería para que veamos que los alumnos tienen que trabajar mucha maquinaria, nombres técnicos en lo que es la mecánica, en lo que es la industria pesada, con los procesos a tajo abierto, todo lo que corresponde al proceso de chancado, flotación, hasta lo que viene el refinamiento y el embarque final para el proceso de lo que es la industria. ¿Ya? Esto sería en lo que es manual. Viene mucho glosario, la explicación de los glosarios viene en un cuadernillo aparte, trae todas las fuentes bibliográficas que yo usé y recomendadas también para apoyar los trabajos. Y en el fondo lo que yo he tratado de hacer, trabajé durante un año, es un manual interesante desde el punto de vista del significado, viene mucha facilidad y hice este manual pensando en los alumnos porque ellos salen del área de traducción, salen pensando que tienen mucho conocimiento, pero están como perdidos dónde buscar su trabajo o cómo canalizar su trabajo. Entonces, en el fondo, el manual lo hice desde ese punto de vista y transversal, de modo que los ejercicios puedan usarse en las distintas áreas de especialidad que tenemos nosotros en INACAP en nuestra asignatura de inglés. Es un manual orientado a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar todas las habilidades desde el punto de vista lingüístico y especializado para nuestros alumnos. La implementación de una metodología modular que motivara o produjera un aprendizaje significativo. Nosotros queríamos provocar eso, el que pudieran ocupar lo que ellos saben en situaciones nuevas. ¿Ya? Y no se les olvidara con la prueba, si es que se acordaban en la prueba. Bueno, comenzamos con hablando sobre la importancia del idioma inglés en nuestras actividades diarias, ahora sobre todo en las comunicaciones o en distintas actividades económicas de nuestro país. Nuestros alumnos deben saber o tener un nivel de inglés como para poder desarrollarse en su futuro profesional. Para nuestro trabajo de investigación elegimos dos secciones. Una sección era, bueno, la 623, una sección de gastronomía internacional. Ellos son 12 alumnos, de los cuales 8 son mujeres. Ellos trabajaban en áreas vinculadas a la minería, pero también en lavado y planchado o en el comercio, en retail, para mencionar algunas. Pero trabajan por turnos, ya turnos variados.
La otra sección es de Ingeniería en Automatización y Control Industrial. Ellos eran un grupo mayor, 28 alumnos, de los cuales 24 eran varones. Ellos sí trabajaban directamente con la minería y además en transporte, en reparación de maquinarias, etc. Los turnos en que ellos trabajaban básicamente son 3x4, 4x4, 7x7, 10x10, más o menos son los turnos que se manejan allá. Eso significaba que trabajaban básicamente el 50%, de la asistencia era el 50%, más no iban a lograr. Y ustedes saben que es 60% para aprobar la asignatura, los alumnos trabajadores se bajó un 50%, pero aún así estaban muy justitos, si es que venían a todas las clases que estaban en la ciudad, digamos. Estos grupos, el grupo más pequeño de 12 alumnos trabajaba muy bien, se conocían desde que comenzaron a estudiar gastronomía, por lo tanto estaban muy cohesionados, y cuando se les llevaba al laboratorio se ayudaban, trabajaban bastante bien. El otro curso, era mucho mayor, cuando estaban todos en clase, en este caso los alumnos estaban haciendo inglés 3 y eran de distintos semestres ya que estaban haciendo la asignatura, por lo tanto algunos la estaban haciendo por segunda vez, no se conocían mucho entre ellos, trabajaban en grupos de 2 o de 3, pero la mayoría prefería trabajar en forma individual. De las 6 notas que nosotros ponemos en inglés, en los distintos niveles de inglés son 6 notas. De esas 6 notas, 2 corresponde a, bueno, cada una tiene un 10%, tareas integradas un 10%, portafolio un 10%. Pero dentro de esas 2 notas nosotros tenemos un montón de cositas chicas que evaluamos también. Es decir, tareas integradas, que ahora tiene otro nombre, se llama promedio, taller, laboratorio y todo eso. Sí, pero antes, cuando nosotros hicimos esta implementación, que fue en el 2012, se llamaba tareas integradas. ¿Ya? Ahí nosotros evaluamos 2 cosas. Evaluamos las actividades en clase, que son los ejercicios de role-playing o de listening o de completación, en fin. Eso nosotros les poníamos un timbre y contábamos todos los timbres al final de semestre y eso era una nota. Y lo otro es la asistencia. Ustedes saben que en inglés la asistencia... bueno, nosotros por lo menos en Calama la evaluamos y eso, el porcentaje de asistencia se equivale a una nota. De los 2 nosotros sacábamos el promedio de las tareas integradas y portafolio, que es un trabajo constructivista. Ahí nosotros le pedíamos a los chiquillos que de cada unidad, son 6 unidades que se estudia para cada semestre, de cada unidad tenían que elegir ellos 10 palabras que ya sea, aunque las conocieran, pero que no siempre... son capaces de escribir oraciones. Nosotros decíamos, ya van a hacer un vocabulario de 10 palabras por cada unidad. Ya, eso tenía una nota. Y lo otro son quizzes. Nosotros hacíamos 3 pruebas chiquititas durante el semestre. De esas 3 sacábamos un promedio y ahí sacábamos el otro 10%. Así que era como harto trabajo. Y obviamente estos alumnos que no venían a clases, la mitad del mes, no venían a clases, cuando llegaban a clases ya habíamos pasado prácticamente una unidad. Nosotros hicimos un trabajo de guías modulares. Estas guías modulares se les enviaba a los chiquillos por email y ellos la trabajaban en sus lugares de trabajo, porque a veces llegaban a campamento, estaban en el campamento, digamos, alojando, y ellos podían trabajar a través de internet por el sistema Moodle. Nos comunicábamos con eso y le mandaban al profesor su trabajo y era corregido y se retroalimentaba constantemente. Por lo tanto, cuando los chiquillos llegaban a clase, ellos ya sabían de qué se trataba la clase, en qué cosa íbamos y no llegaban tan perdidos, o incluso a veces llegaban a la prueba. O sea, se perdían la mitad del mes, llegaban a la prueba, pero ya sabían de qué se trataba la materia, ya habían recibido la guía evaluada por el profesor. Por lo tanto, ya se manejaban mejor y les iba mucho mejor. Y de hecho, ustedes van a ver los resultados, se van a dar cuenta que nos iba mucho mejor. Bueno, debido a esto, a que los chiquillos, por su trabajo, no tenían esto, aquí les iba muy mal, porque no tenían las notas de quizzes, no tenían los cuadernos revisados, no tenían los vocabularios, llegaban al final del semestre todos apurados, copiando los vocabularios de los compañeros. Nosotros dijimos, le mandamos estas guías. Y esto, todas
este problema que ellos tenían acá nos motivó nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis de trabajo fue en qué medida una metodología modular mejore el aprendizaje significativo de los chiquillos, que no se aprendan los verbos o que no se aprendan las estructuras gramaticales prácticamente de memoria y después terminó la prueba y el semestre siguiente no se acordaban de nada y teníamos que volver a hacer la diferencia entre presente simple, presente continuo, etc. Me cansé. Ya. ¿Cómo comenzamos nuestro trabajo? Primero nosotros queríamos saber cuál era el nivel que ellos traían. ¿Ya? Detectamos las conductas de entrada aplicando una prueba N. Todos sabemos lo que es una prueba N, la prueba de evaluación nacional estandarizada que nos llega todos los semestres, esa misma que está validada por INACAP. Les aplicamos esa prueba. Gracias. Después, cuando supimos más o menos, o sea, esta prueba tenía dos objetivos principales. Primero, saber cuál era, si es que cumplían sus objetivos, o sea, los contenidos de la unidad 1 a la 5 que se evalúa en la AN, que también estaban ellos en ese sentido, y también si es que tenían las competencias como para resolver estas guías que iban a recibir vía online. Esto también nos hizo a nosotros preguntarnos y realmente comprometernos con nuestro trabajo. Nosotros subimos dos compromisos con este trabajo. Primero, el comprometernos con los chiquillos, es decir, nosotros tenemos que cambiar esto, porque los chiquillos se desanimaban tanto cuando llegaban sin su cuaderno, todo eso, las notas bajaban mucho y obviamente dejaban de asistir y mucha deserción. El alumno trabajador deserta muy fácilmente. El hecho de que sus guías fueran evaluadas y el saber que ya tenían ese 20% y que eso a la vez los preparaba para las pruebas que venían, a ellos los ayudaba, los motivaban y ellos nos motivaban a nosotros en realidad. Fue muy bueno después cuando aplicamos la entrevista el ver el nivel de satisfacción que ellos, o sea, es el cómo se sentían ellos. Creo que eso fue lo mejor. Bueno, uno fue el querer realmente provocar esta mejora en los alumnos y lo otro, el mejorar nuestra práctica docente, el decir, ¿cómo puedo hacer yo para que este alumno que no viene a clase pueda mejorar, pueda sentir, decir, yo puedo decir que aprendí inglés o puedo por lo menos llegar al inglés, porque trabajamos con dos niveles, nivel 2 y 3, del 2 al 3 yo puedo decir, ya, esto sí, esto yo me acuerdo, yo me manejo con esto otro, y no comenzar de cero. Uno pierde mucho tiempo haciendo estos recuerdos que uno tiene que hacer al principio de cada semestre. Ya elegimos este tipo de metodología, bueno, básicamente porque las guías modulares nos permitían provocar que el alumno trabajara con su propio estilo, con su propio método de trabajo, con sus tiempos también. Esto también provocaba esto hacía que los alumnos pudieran, bueno, como pasa muy poco en la ciudad, ellos podían hacer sus trámites, sus cosas que tienen, pero también cumplir con sus responsabilidades, es decir, con la parte académica, con la parte de inglés. Nuestros alumnos tienen desde 20 hasta 40 años, más o menos, por lo tanto, muchos decían, pero si yo no estudio inglés hace cuántos años atrás. Entonces era muy difícil esa parte y ellos podían ahora, con estas guías que nosotros hicimos, que fueron varios ejercicios que sacamos de otros libros que fueron adaptados a estas guías, podían ellos recordar o empezar de cero en algunos casos. Bueno, ellos también podían, una vez que regresaban a clases, podían también trabajar con sus compañeros y retroalimentarse, trabajar en grupo los que preferían trabajar en grupo. Okay. Bajar material de internet también cuando los llevamos al laboratorio. ¿Qué nos dice a nosotros los datos que nosotros recibimos a través de los instrumentos que nosotros conocemos, todos conocemos, que lo aplicamos en nuestras técnicas subjetivas? Una observación no participante, una entrevista semiestructurada, las notas de campo que hicimos junto con Rusi, junto con los observadores externos que fueron avaladas por todos ellos,
A nosotros nos indican varias situaciones. Primero, que todos los datos subjetivos que nosotros recogimos a través de la aplicación de estas técnicas, después nosotros los llevamos a una estrategia de triangulación, es decir, nosotros confrontamos todos estos datos subjetivos. Porque aquí recogemos, bueno, ustedes saben, que recogemos sensaciones, reacciones, preguntas, el ambiente que se genera en la sala de clase, cuando están trabajando solo, cuando están trabajando con sus compañeros, cuando hacen consultas, cuando están en internet en la sala de clase. Nosotros toda esta situación la llevamos pues, a una serie de reflexiones en espiral, clase a clase, y vemos que estamos mejorando. Bueno, sugiero muchas situaciones que tuvimos que enmendar. Por ejemplo, esta guía que está acá, la primera, está muy flaquita, y después la tuvimos que enmendar porque no tiene el aprendizaje esperado. Después nos dimos cuenta que al final tampoco habíamos incluido el proceso de autoevaluación. Y eso surgió en base a la situación de las conversaciones que tuvimos con los niños y en base también a lo que nos dijeron los niños también. Profesor, esta cosa. Entonces todo eso a nosotros nos llevó a tomar varias decisiones. Enmendar la guía. Segundo, estábamos trabajando con la metodología DIM, que es la toma de decisiones, referente al proceso de que tú estás trabajando con los alumnos, tienes que ir tomando decisiones. Hago esto otro. Pero era muy larga al final de cuentas, no pudimos hacerlo. No pudimos porque teníamos los plazos muy acotados. Teníamos una carta Gantt, y entonces decidimos al final hacer una situación distinta, quedarnos con la metodología comunicativa, pero dándole un plus a la guía que estamos trabajando. Ahora, lo dijo Rusi, pero lo repito, toda esta situación de estos procesos de reflexión, hay una satisfacción del niño. Tenemos registro de datos, tenemos entrevistas donde ellos se sentían muy bien a medida que estaban trabajando, mejoraron sus notas, en fin, cosas por el estilo. Junto con ello también hay otros datos que también parece un poquito antes, parece. Ahí. Esto es una muestra, mira. Ahora, el objetivo de la investigación de acción no son los datos cuantitativos, pero esto es solamente una muestra para mostrar la progresión del alumno en el estado que nosotros lo encontramos, cómo se presentaron con sus notas, con las guías y al final cómo terminaron con su semestre. Tenemos otro gráfico también, ahí. Este es el otro curso de ingeniería en automatización, la misma situación. Ahí tenemos la primera nota, la nota con que se presentaron, la guía 1, guía 2, y finalmente cómo terminaron su semestre. No es lo medular, pero esto da un indicio de que hay un aprendizaje significativo. Y eso es lo importante. No sé si ahí está el otro gráfico, este gráfico holístico te muestra a ti que en la barra azul los alumnos cómo estaban sin la intervención nuestra y después cómo terminaron con esta intervención. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Tenemos varias implicancias o implicaciones, como dice el español. Por ejemplo, primero es que tú puedes aplicar estos módulos en cualquier asignatura. Si tú estás preocupado porque tus alumnos aprendan, si tú quieres que tus alumnos aprendan de forma significativa, y si tú quieres también ver, ¿no es cierto?, identificar, darte cuenta que si tu modo de hacer las cosas está dando resultados o no está dando resultados. Esto es un buen indicio. Y las cosas resultan bien. Por lo tanto, tu pega se hace mucho más fácil. Lo segundo, esta metodología que está acá se viene mucho con nuestro modelo del aprender haciendo, aprendizaje por competencia. Porque respetamos los tiempos y los tiempos de los niños, cómo aprenden. Tú intervienes en el proceso también, te comprometes con ellos. El alumno se hace responsable de su aprendizaje. Puede inventar sus errores. No tenemos evidencia empírica que la sede nuestra se haya hecho un trabajo así. Por lo tanto, también la otra situación es que los alumnos se sintieron importantes cuando les comunicamos, porque cuando nosotros hicimos el proceso, hicimos un compromiso junto con nuestro vicerrector, con los jefes de carrera, y hubo todo un protocolo y donde ellos se comprometían a hacerse parte de la investigación y de los resultados. Y cuando les comunicamos los resultados, obviamente, también se sintieron como magíster también ahí. Así que eso es muy importante, de que tú te hagas cargo de que si tú estás preocupado por tus alumnos, bueno, haz algo. Eso es lo que nosotros quisimos hacer con este trabajo. El torneo Cascanueces es un esfuerzo colaborativo
todo el área de comunicación, diseño y comunicación en ese orden, participa en él activamente. Son 500 alumnos, todos los docentes de especialidad, todos los docentes transversales que tienen la amabilidad y el tiempo para integrarse también. Dura una semana, este año lo hicimos de 2 semanas de duración, y la importancia de esto es que permite a los muchachos trabajar con clientes reales. No, tú, a ti te toca. Tal como dice ahí, es un ejercicio práctico intersemestre. El truco consiste en integrar la carrera de publicidad, diseño gráfico profesional y ahora también desde marzo a diseño y producción multimedia, que pasó, como ustedes sabrán, del área informática al área de comunicaciones o diseño y comunicación, en una sola gran actividad. Esta actividad, en esta ocasión, entre mayo y junio, duró 2 semanas, una semana en cada mes, con un fin de semana integrado en el medio. ¿Ya? En 2010, como les digo, se integra diseño gráfico. Partió el 2006 solo con la carrera de publicidad y hoy día están las 3. 500 alumnos más o menos, así es que no deja de ser un esfuerzo agotador en muchos aspectos. Algunos objetivos macro, obviamente que la integración de las carreras. Para nosotros es fundamental que la gente se conozca. No solamente que vaya a clase y se salude eventualmente, sino que interactúen, sociabilicen, tengan nombre, apellido, preferencias, gustos, se conviertan en personas. Porque es así como se favorece la empleabilidad, la lealtad, el trabajo en equipo y todas las promesas que les hacemos. Tratamos de que se hagan realidad. Fomentar el conocimiento mutuo, como les digo, desarrollar las habilidades laborales y sociales y vincular a los estudiantes con el medio. Para ser honesto, en las primeras oportunidades que hicimos este torneo, el cliente era ficticio. Ahora, evidentemente, esto tampoco es una gran idea nuestra. Yo estudié hace 25 años en el Pacífico, muchos de nosotros lo hicimos ahí, otros vienen de otras instituciones, y ya hacíamos estos torneos, entre comillas, con cliente real. El cliente real era un invento, era un helado verde, qué sé yo. No, ahora nosotros decidimos hacerlo en serio y tener clientes reales de la vida real, ¿ya? O sea, reales, no reales simulados, que es lo que se hace normalmente en casi todas las escuelas. Si fueras, por favor. Ya llevamos 7 años, 3 carreras, 20 docentes en promedio y casi 500 alumnos. Como les digo, las dificultades de coordinación son bastante importantes, pero haciendo una reunión de coordinación al origen, al comienzo del semestre, poniendo claramente los objetivos, las metas, integrando a todos a participar, la cosa funciona. Uno de los pasos más conflictivos o complejos y demorosos es tal vez armar las agencias. Los chiquillos, 500 personas, se dividen en 25 agencias de 15, 20 personas cada uno y quedan a cargo de alumnos que ya están a punto de egresar, en este caso los de séptimo semestre. Séptimo semestre de publicidad, séptimo semestre de diseño gráfico, tercer semestre de diseño multimedia. Ellos son los responsables, ellos son los directores. Ellos elaboran un informe por cada uno de sus integrantes y dan cuenta de cómo participó, cuándo vino, qué hizo, qué se le encargó, en qué cumplió, en qué falló, y con eso se va evaluando. Tenemos una pauta de 49 pasos que lamentablemente no se me ocurrió incluir, en donde se evalúa aspecto por aspecto, desde la forma de presentar, puntualidad, pronunciación, porque tenemos mucha terminología en el negocio, en inglés, en alemán, incluso en francés. La calidad de la solución, la pertinencia de la estrategia, el tiempo que toma para hacerlo, la calidad de las slides que presentan, etcétera. El vestuario, la actitud, el lenguaje gestual, en fin. Todo es evaluado. Es un esfuerzo, como les digo, interesante y sobre todo fructífero. Hoy día da resultados. Ya verán por qué. El brief. El brief lo elaboramos nosotros, obviamente, como se hace en la vida real en las agencias, y evidentemente el cliente real lo aprueba. Y luego se desarrollan órdenes de trabajo que en el fondo son piedras en el camino solamente, son dificultades accesorias. Porque hay 2 cuentas importantes que se manejan, en este último caso fue ABG Ingeniería y la Organización Panamericana de la Salud, el capítulo chileno de la OMS, con distintos requerimientos para cada uno, y órdenes de trabajo para bomberos y para distintas cuentas menores que se les van tirando encima, cosa de que nunca bajen el ritmo de trabajo. La idea es mantenerlos al 100% de ocupación durante las 2 semanas que dure el torneo. Esto obviamente parte con una ceremonia de lanzamiento en nuestro auditorio, donde obviamente suena el cascanueces de fondo de Tchaikovsky, etcétera, y todo el mundo se integra a participar feliz. Bueno, para hacer una cosa más resumida, el proceso bien entretenido. Tenemos 4º año, los superiores son los gerentes, ¿ya? O los directores. Después vienen los 3er años, son los estrategas. 2º año son los productores
El primer año son los juniors, porque hay que sacar fotocopias, hay que tomar la fotografía, hay que buscar la información. Se hace una mezcla entre todas las carreras, entre 3 carreras. Hay que pensar que hay gente de publicidad que son estrategas, diseñadores que son los gráficos y multimedia. O sea, hay que ver que el cliente también cumpla todas esas características. Eso no es que nosotros tenemos... Todo eso ya se arma en la agencia en equipos equilibrados. Tanto de tercero, tanto de segundo, tanto de primero, y se arma. Ellos se colocan un nombre, solo un nombre ficticio, ellos se colocan un nombre real y comienza el proceso. ¿Ya? Y entre medio, primero se le entrega el brief con cliente real, exponen, le dicen los objetivos que tienen, y a la vez comienza el proceso. Y ahí se conocen entre ellos. Entonces antes, no sé, cuando pasaban los pacientes se saludaban, ahora se saludan. El de publicidad con el de multimedia, y eso crea un equipo. Nosotros ya somos un equipo. Todos los profesionales somos profesionales del área. Así que todos tenemos competencias. Y las competencias que los chicos desarrollan acá es una empresa real. Tienen que ver su dinero, el tiempo que se envía, el tiempo que se trabaja, los roles asignados. Así que una cosa bastante fructífera y positiva en ese aspecto. Sería genial que todas las carreras hicieran eso, que funcionen y así y saquen una cosa bien particular. Los chicos primero saben que hacen el segundo, y el de segundo sabe lo que hace el tercero, y el tercero sabe que hace el cuarto. Entonces, motiva a estudiar. Todos los chicos quieren ser como aquel. Entonces, bastante. Y esto no termina aquí, esto continúa. Una que el equipo está listo, nosotros tenemos una bolsa de trabajo propia. ¿Ya? En Facebook. Yo traigo ahí, por ahí, si queremos meternos, todos los días, nuestros profesionales que están en el mercado solicitan a nuestra gente para ingresar al mercado. O sea, los chicos no están solos, ya se conocen. Y cuando salen al mercado, ya se conocen. Es un ciclo. Por eso tenemos el 98% de empleabilidad. Ninguno que hace sangre. Todos trabajan y se conocen. Claro, ese es el mejor resultado concreto de que eso de hacerlos socializarnos con ellos y que está a punto de egresar sea amigo del que viene llegando. Entonces, muy bien. Entonces, como les digo, esa es la parte más palpable de que este ejercicio integrado funciona. Porque como los que están egresando son ya conocidos de los que están ingresando, saben a quién recomendar y a quién no. Ahora igual tenemos una decepción importante en el sentido de que en realidad exigimos harto, mucho más de lo que la gente supondría. Y por tanto, de 50 que ingresan en promedio en la carrera de publicidad, por ejemplo, para hacerlo acotado el ejemplo, egresan 10 o 15. Pero esos 10 o 15 van con certeza a las mejores agencias del mercado. Y eso es absolutamente comprobable. Y de hecho hacemos normalmente reuniones en el restaurante didáctico del 5º piso de la sede con exalumnos y aparecen 20, 30 sin ninguna dificultad. Siempre estamos en una rigurosa preocupación por el hecho de mantener contacto activo con ellos. Ellos son nuestros empleadores para toda la gente que va egresando. No tienen que andar buscando y golpeando puertas, sino que sus propios compañeros, con los que ya trabajaron, con los que ya funcionaron, con los que ya dieron resultado para clientes reales, son los que mañana les ofrecen trabajo, y no en cualquier parte. Y eso es un valor absolutamente logrado gracias al torneo Cascanueces, como le llamamos ahora. Originalmente se llamaba Rompecabezas. En fin, los roles y las responsabilidades, como le decíamos, todo está absolutamente definido y los directores de agencia lo hacen respetar. Bueno, lo que decía Erwin, la publicidad desarrolla la parte estratégica, marketing, comunicación, creación, diseño gráfico de la marca, todas las aplicaciones en papelería, vehículos y todo lo que sea pertinente según el petitorio puntual del cliente en cada ocasión. Y multimedia, obviamente, el desarrollo web y todo el tema de los audiovisuales. O sea, de hecho, gran cantidad de los muchachos que todavía estudian trabajan ya con los conocimientos que tienen, no en el términos de formato laboral como el vespertino, sino que trabajan haciendo pequeñas realizaciones para clientes, parientes, o lo que sea, y cobran por eso. Esa es la idea, nada es gratis. Algunos de los clientes que hemos atendido en los últimos años, como ven ustedes, ABG Ingeniería, que fue este año, y la Organización Mundial de la Salud Panamericana, que son lo mismo, capítulo chileno e internacional. Empresas, algunas conocidas, otras no tanto, pero todas son absolutamente reales. Algunas con fines de lucro, otras obviamente del ámbito absolutamente social. Todas tienen requerimientos diferentes y eso mismo permite que los chiquillos se desarrollen en destrezas distintas.
Una cosa es hacer una campaña para un candidato a diputado, otra es para vender autos clásicos a través de 8.com y otro para vender inmobiliarias de lujo. O sea, son diferentes, absolutamente distintas demandas. La cerveza autor como una cerveza artesanal, obviamente que tiene requerimientos absolutamente distintos de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso mismo va dinamizando el proceso y permitirle tomar competencias transversalmente en todas las soluciones que pueden llegar a producir. Bueno, logros, el equipo y algunos de ellos me acompañan hoy día y desde ya se les agradece. Sin el equipo consolidado y comprometido no habría posibilidad ninguna de realizar una cosa como esta. Yo me doy cuenta de pronto en algunas áreas, y sin hablar mal de nadie, de pronto los docentes casi ni se saludan. No tienen idea de lo que está haciendo uno con el otro. Aquí todos saben exactamente día a día en qué materia está, cuáles son los objetivos y cuáles son los procesos. De pronto hay un docente en clase y entramos 2 de nosotros y participamos de la clase también. Siempre estamos trabajando en equipo. Nadie es dueño de una parcela cerrada. Somos todos parte del mismo equipo, todos vamos para el mismo lado. Y lo normal es que yo también participe en clases y esté haciendo a medias asignaturas de taller, por ejemplo, 4 horas, e integradamente el aspecto de marketing, que es el que yo veo, con el aspecto creativo o de vehiculización en medios, etcétera, y lo que es competente. Perdón, devuélvete un poquito ahí. Los alumnos se forman como escuela, no van solamente y se toman un café y se van para la casa, se quedan haciendo escuela ahí. Para eso también tenemos otras actividades como ciclos de cine y un montón de cosas más. Se conocen, interactúan, la experiencia del trabajo en equipo y la toma de decisiones. Una cosa es que te hayan mandado toda la vida hasta que sales a hacer la práctica y otra es que tú, en la medida que vas ascendiendo en los semestres, vas empezando a tomar decisiones. Y son tu responsabilidad. Si todo el mundo se saca un 2 y reprueba masivamente, porque la nota va a todos los ramos de especialidad, entonces obviamente al que van a perseguir es a ti, que eres el responsable. Por tanto, aprenden a tomar las cosas en serio. La confianza en el manejo de clientes. Uno de los mejores piropos que nos han hecho ha sido el de Daniela Caballero, una de nuestras grandes exalumnas, hoy día ejecutiva titular de cuentas de McCann Erickson, la mayor agencia del planeta, egresó recién en el 2009, no hace mucho, y me dice: Arturo, ¿sabes qué? Lo que a mí más me gusta de mi trabajo es que ahora hago exactamente lo que sea con ustedes, pero me pagan. Entonces, bueno, no es poca cosa. Manejo y superación de crisis. Aquí hay crisis, hay gente que no se soporta y queda junta. O pololos que acaban de terminar y están en la misma agencia, y problema de ellos. Ellos se las arreglan para que la cosa funcione profesionalmente o están en graves problemas. Y hay 20 personas que les van a cobrar porque la nota, si es culpa de ellos, lo van a pagar. La subdivisión de las tareas y las responsabilidades, la administración productiva del tiempo y las opciones de empleabilidad, por la razón que les decía al comienzo, el hecho de que sean todos conocidos, saben a quién recomendar y a quién no hacerlo. El personaje que no participa, que no va a las reuniones, que no entrega sus trabajos a tiempo, que no está con el equipo, normalmente abandona la carrera, cualquiera de las tres, no sirve para el área y se margina solo. Lamentablemente, ustedes saben, en la vida real hay un proceso de selección natural casi darwiniano y solo los más competitivos son los que prevalecen. Y lamentablemente la vida es así. Ojalá fuera transversal igual para todos, pero eso no es real. Lo que viene ahora. Convenio formal. Yo estuve el martes en reunión con la gente de la OPS, OMS y tienen interés en firmar un convenio formal con nosotros para seguir con esto. Y el segundo año que los atendemos, entre otros clientes más, vamos a seguir haciéndolo con o sin convenio. Y hay varias divisiones de la ONU interesadas en trabajar con nosotros. Ya no solamente la OPS, sino que también el PNUD, la UNICEF, la CEPAL, etcétera. Así que todos van a tener cabida, no hay problema. Nosotros felices. Nos viste muy bien eso. La internalización de las propuestas. En la última campaña, que se las vamos a mostrar luego, hay un video también para que lo podamos vivenciar. Esa es una de las soluciones de la campaña de la agencia ganadora, que fue los Yuntas, si no me equivoco en este caso. Este afiche ya lo pueden encontrar en la clínica alemana, en el hospital de Curacaví, de Arica, Punta Arenas, igual que en acá, pues está casi hasta en la Antártida. Donde hay alguna repartición de salud, va a estar ese afiche dentro de todos los demás esfuerzos coordinados. Trajimos ese como muestra solamente. Esto fue lanzado en Maipú, en el CRS, con la presencia del ministro de Salud, los 2 subsecretarios, el director del programa para toda Latinoamérica y el Caribe. En fin, fue una cosa importante y por tanto los chiquillos ahí premiados en primera fila y con el agradecimiento personal de los involucrados, fue una cuestión realmente gratificante. Y poner en su currículum que atendiste a un organismo de la ONU y que hizo lo que tú le dijiste, creo que es bastante valioso. En fin. Les interesa internacionalizar esto, va a aparecer en el Caribe, donde hay mayor problemas del tema de la lactancia y en otros lugares más. Por eso esa solución que pudiera parecer un poco anodina a priori, pero parte fundamental del petitorio era que no tuviese chilenismos, que no tuviese ninguna imagen linkeable con el tema de, no sé, lo propio, lo nuestro.
Pero nuestra publicidad de pronto es muy particular, sale el Coco Legrand diciendo algunas tonteras y ya en Argentina, en Perú, en Bolivia no lo entienden ni les importa. Y esa no es la forma en que hay que hacerlo. Bueno, para Gato tal vez sí, pero no para este caso. Entonces es súper internacionalizable, son códigos que cualquiera reconoce, casi no necesita saber leer para entenderlo, y por eso fue seleccionada esa campaña, esa muestra que les traigo. En fin, la ONU, o sea, la OPS, OMS hoy día está interesada en hacer un convenio formal e introducir otras áreas, como el área de salud, por ejemplo, y otras áreas más transversales a todas las 25 sedes de INACAP que puedan tener ligación con ellos, para apoyar. O sea, ¿qué más importante para la OMS que la salud? Pues, y apoyar haciendo charlas, videoconferencias, etcétera. El año pasado, fíjense, trabajamos con el programa PALTEX de la misma OMS, que es el programa de apoyo a libros de texto para el área de medicina, veterinaria y todo lo relativo a la salud. Los chiquillos ganadores presentaron en las oficinas, primero se presenta en el auditorio de la sede, se selecciona de las propuestas la ganadora, de la terna definitiva, y ellos van a las oficinas centrales de la OMS en Chile, que está ahí en Dax Hammarskjöld, al lado de la rotonda Pérez Sujovic, donde está el edificio de la CEPAL y todos los organismos de la ONU, y presentan ahí al encargado para Latinoamérica y el Caribe y los representantes nacionales. Y por videoconferencia a la Casa Central en Washington. O sea, creo que para cualquier estudiante es un logro no menor hacer una presentación de ese nivel. En fin. Bueno, gracias por volar con nosotros, como les termino diciendo siempre. Dentro de lo que pretendo hablar hoy día, un poco de lo que es la descripción, motivación, algunos objetivos y algunos fundamentos pedagógicos. En algunos tópicos, por el tema de tiempo, voy a tratar de pasarlo un poco más rápido para ver cosas como más prácticas, porque creo que pueden ser mucho más aporte que quizás venir a hablar de mucho fundamento pedagógico acá en realidad. Bueno, primero un foro. El Internet corresponde a una aplicación en la cual yo puedo expresar contenido, puedo generar consultas, puedo generar reportes, ¿ya? Antes de llegar al foro yo pasé por varias otras aplicaciones, entre ellas tuve un blog, ¿ya? El problema que tuve en el blog es que no me permitía interactuar directamente con las personas, ¿ya? Entonces, en caso en el foro, es como un sitio web en el cual puedo generar roles. Y dentro de esos roles, ¿cierto? Yo le puedo dar ciertos permisos a las personas dependiendo de su participación, ¿ya? Bueno, ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se trabaja en el foro. Bueno, primero tenemos un registro en el cual cada usuario puede participar de manera activa o solamente como lector, ¿ya? Si el alumno quiere participar de forma activa, tiene que validar una credencial en la cual tiene que quedarse un usuario con una contraseña y eso le va a dar permiso para poder escribir cosas en este foro. De lo contrario, él puede solamente leer, ¿ya? Dentro del foro existen reglas. Estas reglas tienen relación con la publicación de información que tenga derechos de autor. No está permitido el copiar y pegar. Muchas veces en los foros que viene alguien, copia la información de algún lugar y la pega. Ya, eso trato de evitarlo yo en el foro. Tampoco está asociado a alguna institución directamente como solamente hay en INACAP, ya, sino que es un foro abierto en el cual pueden participar personas de otras instituciones. Dentro del foro también existe un equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo, bueno, estoy yo con algunos alumnos principalmente y algunos colegas de la sede de Santiago Sur y de alguna otra sede, ¿ya? Bueno, cada uno tiene su seudónimo y trabaja de esa manera. En el foro tampoco he permitido el tema de publicidad, me han ofrecido algunas veces generar publicidad en el foro. He preferido no generar este tema para evitar comentarios de que uno está lucrando con el sitio en realidad. Bueno, dentro de la descripción podría indicar que la primera fase corresponde a la creación de un foro. Dentro de la creación de un foro, bueno, hay que pagar un hosting, hay que contratar un dominio, hay que hacer una serie de procesos en la cual uno, antes de empezar a crear todo este trabajo, hay que comprar algunas cosas y hay que desembolsar algunas cosas que no son tangibles, sino que son hosting o son espacios virtuales en realidad, los cuales uno tiene que mantener directamente como administrador, ya que generalmente hay mucha gente que levanta sitios web en páginas gratis. Las páginas gratis no me dan la velocidad y no me dan la estabilidad que me da un hosting pagado, ¿no? Yo prefiero pagar, por ejemplo, 50.000 pesos anuales, ¿ya? Y tengo una velocidad bastante buena
¿ya? Y tengo un contrato en el cual el día de mañana no me van a borrar toda la información que yo tengo, ¿ya? Además de la creación de este foro, se plantean inicialmente en él ejercicios y casos de estudio principalmente, donde esos ejercicios y casos de estudio se presentan comentarios en relación a lo mejor a algunos detalles que existan en el ejercicio, hay correcciones a veces de los ejercicios, ¿ya? Y se resuelven dudas principalmente. ¿Quiénes participan acá? Alumnos, exalumnos y docentes. IDA, que es el foro y de hecho es el logo actual que tengo en el sitio web. La motivación. Actualmente es la malla de mi carrera. Yo dicto los 8 ramos que están marcados, que es toda la línea de networking, hasta seguridad en redes. Y muchas veces me pasaba que cuando uno entre clase y clase se quiere tomar un café, a uno lo paran en el pasillo para hacer preguntas. A veces uno se demora 1 hora en llegar a tomarse el café, entre pregunta y pregunta. Entonces, ¿qué es lo que me permite el foro? Que si alguien tiene alguna duda, lo puedo derivar para allá. Lo derivo directamente. Ahora, actualmente me pasa mucho que las preguntas, si ustedes se fijan, muchas veces se van repitiendo. Entonces, un alumno que va a hacer una consulta este semestre, es muy probable que el otro semestre me haga la misma pregunta. Entonces, la ventaja de tener un foro es que yo puedo derivar al alumno, ¿cierto?, a este repositorio de preguntas, ¿cierto? Y voy a crear la competencia de que él va a ser capaz de poder buscar información en Internet, ¿ya? Ahora, la otra ventaja que tengo es que si un alumno del segundo semestre me consulta algo, y es muy probable que un alumno de tercero, de cuarto, de más arriba, se lo pueda responder sin problema. Entonces, muchas veces me pasa que alguien genera una pregunta durante el día y después durante la tarde ya está respondida esta pregunta. Y fue respondida por otro alumno. Entonces, ahí uno tiene que tener solamente el rol de validar que efectivamente, ¿cierto?, esa pregunta está completa o no, ¿ya? Básicamente un tema de trabajo, o sea, alivia bastante el trabajo el uso del foro. Bueno, ahí está, ese es como el índice, donde están separados por temas. Tengo de primero a cuarto semestre y de quinto a octavo semestre, separados por tópico. Bueno, dentro de los objetivos principales es el logro de ciertas competencias, que son las que están escritas ahí. Si quieren después les hago llegar la presentación, pero vamos a avanzar un poco más rápido esa parte. Dentro de lo que son fundamentos pedagógicos, hablamos de que esta actividad es inductiva, ya es práctica, es próxima a la realidad laboral y es activa. Voy a mostrar algunos ejemplos ahora para que vean el por qué estos fundamentos. Por ejemplo, acá hay directamente un post. ¿Ya? Post se le llama cuando viene un alumno, ingresa al sitio web, ¿cierto?, y hace una pregunta. ¿Ya? Fíjense, acá un alumno dice, amigos, quisiera hacer una consulta sobre un concepto específico de los ramos que yo realizo. ¿Ya? Y viene otro alumno y le responde. Acá básicamente le pregunta por qué hay un rango de direcciones específico. Y viene un alumno que actualmente está trabajando en Estados Unidos y dice, bueno, eso es lo que dice el estándar. Una respuesta tan simple como esa, ¿cierto?, va a permitir que el alumno logre el aprendizaje a medida de ir juntando pequeñas cosas, ¿ya? La gracia de esto es que muchas veces el alumno, cuando se acerca a preguntar a alguna cosa en particular, a veces acumula muchas preguntas, ¿ya? Y después el alumno se queda con la sensación de que faltó preguntar algo más. Cuando uno le da un trabajo, a medida que el alumno va desarrollando el trabajo, se van generando muchas preguntas. Entonces, la idea de tener este repositorio es que un alumno va a poder hacer preguntas específicas y en base a eso va a ser capaz de ir juntando todas estas preguntas y ir generando un aprendizaje. ¿Por qué hablamos de que es activa? ¿Ya? El alumno en este caso, él es el centro del aprendizaje. Estamos hablando de un alumno que es capaz, ¿cierto?, de generar sus propias preguntas. Si se fijan acá, ¿ya?, acá hay un alumno que hizo un video tutorial, de hecho lo subió al foro, donde él explica un concepto, ¿cierto?, que a lo mejor a él le costó bastante aprenderlo, pero él tuvo la competencia quizás, ¿ya?, de tomar esta información, de generarla, ¿cierto?, y publicarla. Se genera bastante el concepto de comunidad, de aportarse entre pares, ¿ya? Y aquí no está la lógica del que el profesor genera toda la documentación, sino que está el alumno también, el cual él es capaz de generar documentación y publicarla en el foro, ¿ya? Ahí tiene que estar uno, sí, revisando o corrigiendo errores, ¿ya? De hecho, el comentario que le hace uno de los moderadores, que es otro alumno, dice, no creo que haya problema, se sugiere
escribir con minúscula y con buena ortografía. Ahí estamos hablando de otra competencia que es uno de los objetivos que se está hablando bastante ahora acá en el ACAP, ¿no? De las competencias, bueno, al final tengo una diapositiva con eso. Práctica. Acá hay un caso de estudio que lo planteo yo, ¿ya? Y ese caso de estudio, ¿cierto? Se los entrego yo como trabajo para que ellos lo puedan desarrollar en su casa. Ahora, la gran ventaja de no estar asociado, por ejemplo, solamente en ACAP, es que ese caso de estudio lo va a poder tomar un alumno del DUOP y lo va a hacer. Y va a generar preguntas. Y esas preguntas que genera el alumno del DUOP se las van a responder los alumnos de nosotros. Y se va a generar esa retroalimentación y ellos se van a dar cuenta en qué nivel están en realidad. ¿Ya? Bueno, próxima a la realidad laboral. ¿Por qué hablamos de que es próxima a la realidad laboral? Acá hay una pregunta que hace un usuario, que es un alumno, que es un problema que tiene en el trabajo directamente. Y dentro de los mismos usuarios de la comunidad del foro, les tratan de ayudar a solucionar este problema. Entonces tenemos casos que son, no es el caso de que es solamente un caso de estudio o una simulación, sino que estamos hablando de un problema real del trabajo, de una persona que está insertada, ¿cierto?, en el campo laboral, y la gente que son los alumnos nuestros son capaces de responder esas dudas con los conocimientos que están aprendiendo acá en la institución. Voy a hablar un poco del modelo almenado, bastante simple en realidad, que existen actividades en el aula y actividades fuera del aula. Muchas veces se da de que, yo he visto muchas clases que, y de hecho a mí me tocó como alumno, yo soy alumno de acá en acá, que a veces uno llega a la clase y el concepto del aprender haciendo es como que ya el profe está haciendo tal cosa y yo estoy tomando apuntes, ¿no? En realidad no creo que por allá vaya el concepto en realidad, sino que acá la actividad que se genera en clase es la actividad que tiene que necesariamente estar el docente para hacerla. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo no necesito generar un curso en el cual yo llego a la sala y le digo a los alumnos, ya, siéntense y lean, ¿ya? O siéntense y hagan el laboratorio. Si en realidad eso lo pueden hacer en la casa, ¿ya? Yo tengo que estar planificando actividades que sean necesariamente realizables en el aula. El resto de cosas que ellos pueden hacer solos, para la casa. ¿Ya? Entonces generamos el estudio fuera del aula, ¿ya? Y eso yo creo que es una de las cosas que más se busca hoy en día, ¿ya? Ahora acá tengo algunas estadísticas. Por ejemplo, bueno, nótese que las estadísticas están hechas de agosto. Estoy hablando de 6 días, ¿ya? Tengo 1.154 visitantes distintos, tengo 2.455 visitas, bueno, la cantidad de páginas de las solicitudes. Acá se puede ver un gráfico histórico mensual en cantidad de visitas. Tengo un promedio entre 6.000 y 8.000 visitas mensuales, ¿ya? Esas 6.000 y 8.000 visitas mensuales son usuarios diferentes, ¿ya? Que por ejemplo acá dice, número de visitas 11.000, visitantes diferentes 6.571. Ahora, todas las visitas que se generan desde dentro de INACAP son consideradas como un usuario. Estamos transfiriendo con la misma dirección hacia Internet. O sea, en realidad son mucho más que eso. Días del mes. Si se fijan, está desde el 1 hasta el 6 de agosto. ¿Ya? Ahora, dato importante, fíjense que acá entre medio tenemos sábado y domingo y tenemos fechas que no están consideradas dentro del bloque académico. Están de vacaciones los alumnos y siguen participando activamente. De hecho, hay mucha visita ahora último, porque hay hartos alumnos que están en un proceso de certificación. Entonces están estudiando en los periodos de vacaciones. Si se fijan, eso se está generando igual en este periodo, que uno piensa que están todos los alumnos despreocupados del tema que están trabajando. Bueno, ahí está por días de la semana. El miércoles saqué la estadística, por eso no hay estadística del día miércoles. Yo fue hecho después de las 12, por eso dice 0. Y esto lo encontré interesante. Acá si se fijan, salen las horas del día, ¿cierto? Y un promedio por hora. Estamos hablando de 5 de la mañana, hay un pic, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Bueno, ahí baja un poco. Acá me imagino que la gente se va al trabajo, ve la última noticia y después entra al foro, 11 de la mañana, por ahí. ¿Ya? Si se fijan, el modelo almenado, en este horario, entre las 1 de la mañana y las 7, igual existe movimiento en el foro en realidad. Voy a mostrar 2 ejemplos solamente. ¿Ya? Acá existe
Bueno, esa es la estructura del foro. Ahí directamente hay un post. Y una de las cosas que a veces nosotros como docentes, algo que puede generar mucho tiempo desarrollar un caso de estudio, acá simplemente hay un ejercicio que fue planteado en clase, una foto de la pizarra y se publicó en el foro. ¿Ya? Ese trabajo, si ustedes se fijan, le puede seguir sirviendo a gente. Ese trabajo, hay muchos alumnos que lo siguen respondiendo y estamos hablando de octubre del 2009. ¿Ya? Un trabajo que se sigue utilizando. Acá les puedo mostrar conceptos de enrutamiento, dice. ¿Ya? Hay una alumna en este caso, ¿ya? Que está proponiendo un apunte que es de otro sitio web. ¿Ya? Como dentro de las reglas del foro yo no quiero copy-paste, sí los dejo que ellos indiquen qué documento encontraron interesante de algún otro lugar. ¿Ya? Sin mayores problemas lo pueden publicar. Y, bueno, tengo varios ejemplos, pero voy a seguir con este. El ejemplo yo encontré bastante interesante. Acá hay un alumno, ¿cierto?, que publica, ¿cierto?, un ejercicio. Él está haciendo un proceso que es similar al examen de competencias de INACAM. ¿Ya? Y en ese proceso, bueno, el alumno tiene hartos problemas con conceptos en realidad. ¿Ya? Y deben haber generado de él fácil unos 50 comentarios en el cual la comunidad le ayudó a hacer un ejercicio y aquí está él dando el agradecimiento, ¿cierto?, porque él pasó bien su examen de competencia. La gracia de esto es que este alumno es del DUOC y lo llevaron los alumnos de nosotros a terminar el ejercicio. Entonces, ese tipo de cosas, ellos pueden darse cuenta, ¿cierto?, de que las competencias que nosotros les entregamos en comparación con otras instituciones son bastante buenas en realidad. Esta presentación yo la hice en el seminario de buenas prácticas. Acá están los resultados de por lo menos una evaluación que era Networking 2, que es una asignatura de segundo semestre. Ya estamos hablando de 100% de recomendación de los alumnos, ya la tasa de reprobación del 7%. Ya, bueno, hay bastante buena asistencia por parte de ellos y alumnos por sección en promedio 30. ¿Ya? Y ese es el promedio general de ellos, que es de 5,7. ¿Ya? En esa asignatura por lo menos. Hay asignaturas que realmente son más complejas, por ejemplo la de quinto o sexto semestre no tengo índices tan buenos como eso, ¿ya? Pero fue por eso que me seleccionaron para el seminario Buenas Prácticas en algún momento. Bueno, resultado, la complejidad de los ejercicios, ¿cierto?, propuestos en el foro es mucho mayor que el de las evaluaciones. Yo como alumno me pasó muchas veces que, y el tipo de comentario de los alumnos, el profe vio 2 más 2 en clase y después en la prueba apareció con un ejercicio gigante. Entonces acá hacemos el proceso al revés. La idea es hacer el ejercicio gigante en clase, ¿ya?, y en el foro, para que cuando el alumno llegue a la prueba, hacer algo mucho más pequeño que el alumno lo encuentra demasiado fácil. ¿Ya? Bueno, el rendimiento de los alumnos que participan de manera activa es bueno. La mayoría de los alumnos que participan muy activamente en el foro después terminan siendo alumnos ayudantes, ¿cierto? Y alumnos que muchas veces, de hecho yo creo que es fácil, unos 3 o 4 casos de alumnos de que hacen ayudantía gratis. ¿Ya? Ellos se consiguen la sala y ayudan a preparar a sus compañeros, se ponen de acuerdo a través del mismo foro, ¿cierto? Hacen grupos de estudio. Bueno, desarrollo de habilidades blandas, yo creo que no hay que especificar mucho en eso. Y eso. Bueno, se titula nuestra presentación El aprender haciendo mediante una experiencia de enseñanza-aprendizaje en un ambiente lúdico de campamento. Su nombre es genérico, más cortito de Citacamp. Más adelante les vamos a contar por qué se llama así. ¿Sí? Esto lo hemos enmarcado en el eje temático que se refiere, y que propuesto aquí en este congreso que estamos participando hoy, en el proceso de enseñanza y docente, y bajo la estrategia didáctica que está enmarcada también en lo que todos conocemos como el pilar estratégico relacionado con la experiencia diferenciadora, que está en el marco de la estrategia 2012-2016, que ustedes la pueden encontrar también en la página de nuestra institución. Y hemos desarrollado algunos objetivos, porque en esta primera parte queremos contextualizar teóricamente el aporte significativo que hace esta experiencia para nuestros alumnos, en lo que más adelante les vamos a tratar de explicar en la práctica. ¿Sí? Bien, nuestros objetivos principalmente, el principal de ellos es la contribución a la retención. Es una labor docente, quizás a algunos nos cuesta un poco, y lo digo desde la mirada personal,
apropiarnos de ese rol o de esa obligación quizás de contribuir a esa retención. Yo trabajo solamente en el área vespertina, dado que tengo otros roles en empresas privadas durante la jornada diurna. Sé lo difícil que es convivir con el trabajo y el estudio, porque también lo hice de la misma manera. Así que me interesa mucho provocar que los alumnos permanentemente se sientan atraídos a insistir, a continuar, a perseverar. Lo segundo es la comprensión de la carrera elegida. Muchos se integran a estudiar con nosotros sin tener absolutamente claro qué es lo que finalmente van a hacer. O sea, yo siempre hago un ejercicio en la sala de clases el primer día y les pregunto por qué están aquí. Y algunos me han respondido porque mi papá me mandó. Entonces, a mí me interesa mucho en el origen de todo esto que ellos comiencen a familiarizarse, a comprender qué es lo que están estudiando, que se transforme todo este primer semestre, segundo semestre de su carrera, en algo significativamente potente para arraigar su retención. Y finalmente, la generación de relaciones positivas con la carrera elegida. Lo que para nosotros es muy importante como señal de que ellos permanezcan. Yo me sentía gratamente identificado y es preciso que haga una pausa porque en realidad todos los que estamos aquí estamos bajo un mismo horizonte, bajo la misma motivación. El colega que hacía su intervención en la presentación anterior me hacía sentir que estábamos todos en el camino correcto porque tienen muchas similitudes, aunque a distintas escalas y en distintas dimensiones. Nosotros queremos provocar esta socialización que es relativamente importante, que lo hemos visto de ejemplos de universidades muy reconocidas en el extranjero, que la vinculación que tienen con el alumno hace que ellos permanezcan, que se sientan identificados. Y nosotros, para hacer esta elaboración teórica, hemos hecho un pequeño modelo que quiero compartirles y vamos a ir examinando con mayor detención. No sé si ustedes recuerdan de parte de nuestra poetisa, Gabriela Mistral, en sus pensamientos pedagógicos que ella expresa algo muy significativo, que es toda lección es susceptible de belleza, ¿sí? Son miradas muy importantes para nosotros porque son personas que son reconocidas universalmente, ya prácticamente desde lo que hicieron y su aporte a la educación. Entonces, esto que ella nos dejó como legado a nosotros lo hemos relacionado con un ambiente de aprendizaje enriquecido, que más adelante Sandra nos va a profundizar en aquello. Yo solo quiero llevarlos por la línea del modelo que nosotros hemos respaldado, este ejercicio de campamento, que a todas luces es un quiebra esquemas que, si yo les contara lo que significó poner en marcha y convencer a los que tenía que convencer para desarrollar esta idea, en realidad fue algo bastante importante. Lo segundo, que también es un pensamiento universal, no un pensamiento universal, sino más bien de un autor que todos también conocemos, y quizás ustedes lo identifiquen inmediatamente. Albert Einstein dijo, los juegos son la forma más alta de la investigación. Nosotros lo hemos encasillado también en los juegos y la lúdica. Finalmente, aquí estamos todavía en la duda de quién es el propietario de esta, por ahí es que lo rescatamos desde Confucio. Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo, como parte de nuestro modelo que nos ayuda a respaldar la idea de que el aprendizaje y el movimiento es parte de una enseñanza significativa para nuestros alumnos, ¿sí? Creo que esto me está... Ya, ahora sí. Bien, la autonomía del aprendizaje es un proceso que se va generando en la medida en que se va desarrollando la experiencia en el alumno. Nosotros lo que queremos, lo que pretendemos es que generar una experiencia que sea significativa para el alumno, una experiencia diferenciadora, como dice uno de los pilares estratégicos del plan estratégico de nuestra institución. Y es por eso que presentábamos esta especie de modelo donde rescatamos 3 elementos esenciales. El primero de ellos, que podemos observar, tiene que ver con los ambientes enriquecidos. Y para nosotros un ambiente enriquecido es aquel que está compuesto no solamente por un componente físico, con un entorno bonito, agradable, motivador, sino que también está compuesto de un componente psicológico, afectivo, emocional. Por lo tanto, es un elemento fundamental en nuestro pequeño modelo.
Un segundo elemento tiene que ver con los juegos y la lúdica. Generalmente los juegos y la lúdica es algo que se asocia a la etapa de la infancia. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el aplicar esta estrategia como recurso tiene una efectividad altamente comprobada. Así se puede manifestar a través de las capacitaciones que actualmente hacen las empresas, donde se realizan muchas actividades de este tipo y también se está incorporando en universidades innovadoras, como es el caso de nuestra institución. Por otra parte, un tercer elemento importante tiene que ver con el aprendizaje y el movimiento. Y reconocemos acá que estudios de la neurociencia conectan la importancia biológica que existe entre el movimiento corporal y el funcionamiento del cerebro y la fijación del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, si nosotros tomamos estos tres elementos, podemos... No avanza. Dale. Ya. Si tomamos esos tres elementos y además agregamos, ¿ya?, que, como seguramente algunos de ustedes ya deben haber escuchado en otras oportunidades, nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que escuchamos y vemos a la vez, y el 80% de lo que hacemos. Eso nos motiva y nos lleva a conectarlo con el enfoque del aprender haciendo, que es característico de nuestra institución. Y eso es lo que nos ha motivado a generar este proyecto, que ya no está en etapa de proyecto porque ya lleva 2 versiones, la versión 2011 y la versión 2012, y ahora estamos planificando ya para este año 2013, aproximadamente en el mes de octubre, la tercera versión. Como ustedes pueden observar, tenemos ahí los logos de la actividad y cada uno de ellos tiene un eslogan que ha ido evolucionando también. Porque en la génesis, cuando comenzamos con este proyecto, nuestra intención era orientar a los alumnos, porque siendo del área Administración y Negocios, en nuestra sede, ellos deben elegir su mención. Tienen que elegir si quieren seguir finanzas o si quieren elegir gestión de personas. Entonces, como son alumnos de primer año, que muchas veces, tal como lo decía el colega, llegan un poquito desorientados y no saben muy bien por qué llegaron hasta ahí, entonces nosotros lo que proponíamos era mostrarles de una manera lúdica cuáles eran los temas y los contenidos a abordar en las distintas áreas que se les estaba ofreciendo como especialidad. Y por eso que le pusimos Tú decides tu futuro, porque en el fondo es una decisión personal de cada uno de ellos para poder decidir en qué van a trabajar a futuro. Luego, de manera similar, el segundo año, con algunos ajustes, por supuesto. La primera experiencia siempre es un poco experimental en ese sentido, ¿ya? Entonces, con algunos ajustes, por ahí redujimos un poquito las horas de los talleres, algo que les vamos a explicar más adelante, y le pusimos como eslogan el futuro a tu alcance. Actualmente nos estamos más bien dirigiendo hacia el objetivo primordial que definíamos al inicio, que es la retención, y nuestro eslogan es la magia de elegir tu futuro. Bien, ahora entonces les vamos a explicar de qué se trata esta experiencia Itacam. Primero que todo, vamos a explicar el nombre. Nosotros en nuestra sede, en la ciudad de Antofagasta, utilizamos la sigla ITA para denominar lo que es la carrera Ingeniería y Técnico en Administración. Y por otra parte, lo unimos con el vocablo CAMP para incorporar el concepto outdoor que tiene la actividad y generar una actividad de campamento. Ese es el origen del nombre. Ahora, Itacam, ¿de qué se trata? Itacam es una jornada de participación activa donde se reúnen directivos, docentes y alumnos del área de Administración y Negocios, y la idea es buscar un lugar
que en Antofagasta es un poquito complicado, ya que en contacto con la naturaleza, allá nuestra naturaleza es con escasa vegetación, así es que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar un lugar que nos motive, pero los hay, ¿cierto? También el desierto es bonito, tiene su belleza particular también, con algunas vegetaciones por ahí. Bueno, la idea es que una vez que identificamos este ambiente, lo que hacemos es generar talleres, y esos talleres van a convertirse en microambientes recreados. Es decir, cada uno de los monitores participantes, ya estos monitores, ya vamos a ver cuál es su perfil más adelante, pueden ser profesores, directivos, alumnos, pero alumnos que sean ya de cursos superiores, porque nuestro principal objetivo es llegar a los alumnos de primer año. Ellos son nuestro objetivo, pero estos monitores tienen a cargo la generación de estrategias lúdicas de aprendizaje. O sea, se van a generar estos microambientes recreados, que son los talleres, que van a ocupar un lugar físico y donde se van a llevar a cabo las actividades que van a permitir ejecutar los conocimientos. No quiere nada conmigo el puntero. Ya. La siguiente. Ya. Bien, para explicar un poquito a modo de ejemplo, les voy a contar de qué se tratan los talleres. Nosotros podemos observar en la fotografía superior alumnos que supuestamente están en una clase de economía. Es una clase tradicional que puede tener varios beneficios, pero lo que nosotros proponemos con esta iniciativa, con este proyecto, es que estos alumnos que tenemos acá abajo también están estudiando economía. Me dirán ustedes cómo es posible que estén estudiando economía, si tienen ahí unos tubos de PVC, tienen un monito, parece que es Homero Simpson. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya, ocurre que estos alumnos efectivamente están trabajando en un microambiente recreado, que en este caso es la ciudad de Springfield. Ellos se han trasladado hacia allá y estamos estudiando los patrones de consumo de don Homero Simpson y su familia, y por lo tanto estamos estudiando la demanda, estamos estudiando la oferta, los determinantes de la demanda, los determinantes de la oferta, y estos tubos de PVC que tenemos acá pasan a constituirse en los ejes de los gráficos que ellos van a generar al final cuando hayan desarrollado toda la actividad. En las cajitas teníamos ahí también una especie de identificación para poder ir incorporando cada uno de los determinantes, tanto de la oferta como de la demanda, y construimos algunas fichas. Esas láminas que están ahí, ellos las trabajaban en el piso y iban poniendo algunas fichas, y por lo tanto con eso iban descubriendo, por descubrimiento, por exploración, iban construyendo el aprendizaje. Pues bien, si se recuerdan de lo que hemos estado conversando, decíamos de Gabriela Mistral, toda lección es susceptible de belleza. A alguien antes de esto quizás hubiese pensado que la economía era una materia tan dura quizás como para dinamizarla de esta forma. Bueno, lo hemos logrado hacer con harto esfuerzo, en realidad mucha dedicación. Como decía nuestro colega, con un gran equipo detrás de quizás yo me transformé solamente en el gestor de la idea, pero afortunadamente el área de administración y negocios en Antofagasta funciona como una familia, y cuando hay una idea de esta naturaleza es fácil habitualmente convocarlos a participar. En la parte más, en el modo en que trabajamos estos talleres, nosotros hacemos una división entre aquellos que son de especialidad, que son de competencias técnicas y que son temas interesantes de cada una de las asignaturas que están en el plan de estudio de nuestros alumnos. Idealmente también que no sean de primer año, de manera que ellos vayan haciendo una proyección de lo que van a lograr aprender en el transcurso de su carrera, y de la mirada más entretenida. Entonces nosotros nos juntamos con los profesores que quieren participar, porque esta, por cierto, es una actividad no remunerada y queremos que así siga siendo.
porque el interés es que salga desde sí mismo todo el esfuerzo y el empuje para transformar algo duro, quizás en algo más significativo. Y también tenemos la otra división de los talleres que son de habilidades o competencias genéticas que son las más altamente valoradas en el mundo productivo. Como yo les contaba, yo llevo 15 años trabajando en distintas empresas en la zona norte y yo sé, porque yo mismo también participo de la organización de las capacitaciones, qué es lo que las empresas hoy día necesitan. Quizás suene un poco pretencioso, pero por lo menos me da una mirada distinta el estar vinculado al mundo productivo permanentemente. Y bueno, en las imágenes ustedes pueden ver, como decía Sandra, cómo ellos aprenden. Por ejemplo, en esa lámina que tenemos allá, la profesora estaba intentando simular o enseñar acerca de los indicadores financieros. Aquí ellos están haciendo un flujo de caja para la familia de los Simpsons. Y lo que está aquí abajo son algunas actividades generales que se hacen en la tarde, luego que hemos pasado por los talleres, como lo estamos haciendo en este congreso, donde ellos, cada una de estas actividades tiene una significancia. Por cierto, todo esto tiene relación con el trabajo en equipo. Aquí hay una tarea encomendada. Si se fijan, hay una persona ahí que tiene que ser pasada de un lado a otro, sostenida por sus compañeros, no puede tocar ninguna de las lienzas que están ahí, como parte de las actividades que desarrollan ese esfuerzo por conseguir un objetivo. Bien, ayúdame, por favor. Les presento a Roxana Espinosa, ella es nuestra directora de carrera, quizás algunos puedan conocerla. Por fortuna, ella siempre está muy dispuesta a que las actividades que se desarrollen en la carrera tengan la tribuna que necesitan. Ella misma entonces nos ha acompañado en todas las versiones de ITACAM y ella, este es su primer taller que desarrolló relacionado con la inteligencia emocional. Como vemos ahí en la imagen, no es al azar, sino que hay un requisito y quizás por eso no a todos les gusta. Hay un requisito que hemos diseñado en esta actividad que significa que tanto docentes, profesores o administrativos o alumnos que quieran trabajar en este modelo, ese día, durante esas horas, son monitores. Por tanto, la relación es un poco más horizontal. Están, en cierta medida, obligados a bajar de la tribuna en la que están para compartir al mismo espacio, en la misma forma. Hemos incluso evolucionado para que todos tengan una polera que los identifique como monitores, que se ha transformado también en una especie de incentivo, porque esto es muy transversal. Me sigo vinculando mucho al proyecto que vimos recién hace unos minutos atrás, porque es muy transversal. Es para los alumnos del primer año, como ellos ya tienen la experiencia, es preparado por los alumnos del segundo año, en el equipo de staff, porque significa organizar un almuerzo, acreditar, entregar recuerdos, poleras, diplomas, preparar las actividades. Entonces hay un equipo de staff por los alumnos de segundo año de la carrera, hay un equipo periodístico que es de los alumnos de tercer año de la carrera, que hacen todo el esfuerzo por dejar evidencia de lo que se logra a través de la conformación de estos talleres. Y en el último año, cuarto año de la carrera, y para los que son de ingeniería comercial, quinto año de la carrera, son los que voluntariamente pueden ser parte del equipo de monitores, junto con los profesores que se suman y los administrativos docentes que nos acompañan. Por cierto, entonces, también aparte de Roxana, nos acompaña siempre María Angélica Muñoz, que es nuestra coordinadora del área. En este caso está desarrollando un taller relacionado con las finanzas entretenidas, en una especie de Monopoly, ¿sí? En esa hora ellos logran comprender muchas de las transacciones que tienen relación con las finanzas. Ayúdame. Ahí. Sandra García me suena, no, aquí está Sandra García, que tiene una franquicia con los Simpsons porque ha hecho economía con los Simpsons, finanzas con los Simpsons, entonces, pero a los niños les gusta mucho. ¿Alguien podrá decir remuneraciones en un estilo campamento? Sí, lo hemos logrado. Aquí hay un ejemplo y Adinson Muñoz es un alumno que hoy día ya se ha convertido en docente de la carrera. Omar Riz, un alumno muy destacado también que está vinculado a empresas del sector público, que tiene muy claro y tiene mucho aporte en relación a temas como el que en esa oportunidad les ofreció a los alumnos. El perfil de los monitores que nosotros necesitamos es, primero que todo, que esté convencido con esta metodología de enseñanza, que tenga el entusiasmo, que tenga la disposición, que se haga el tiempo y que esté dispuesto a ser muy creativo, a derrochar creatividad, a incentivar y a motivar a los alumnos. Para eso
hemos definido ciertos requisitos para los talleres, que tienen que ser de 1 hora de duración cronológica como máximo, grupos pequeños de 10 a 12 participantes, todos deben comenzar con una dinámica que les permita romper el hielo, también se deben utilizar materiales no convencionales propios de la sala de clase y por otra parte se debe garantizar, como decíamos hace un rato, la intervención activa de todos los participantes. ¿Cómo formalizamos esto? Los invitamos a completar una ficha taller donde de manera similar a las planificaciones que nosotros acostumbramos a hacer en nuestras asignaturas, se deben identificar objetivos, detalles de la actividad, describir la actividad, qué conceptos, qué contenidos se van a trabajar, bajo qué criterios de evaluación, cuáles son los recursos metodológicos que se van a utilizar y puntualizar acerca de cuál es la bibliografía a utilizar. Bien, estamos subiendo un poco de velocidad para mostrarles todo lo que queremos. Imágenes del almuerzo que es compartido con monitores, o sea, hay una obligación de que cada monitor participe en una mesa con los alumnos por ese día, todos somos amigos. Actividades que son genéricas para todos durante la mañana, aquí vemos un lienzo que es construido por ellos mismos, los que participan, ven la cantidad de árboles que hay en ese lugar, ese tuvimos que ir a plantarlo el año anterior para poder convertirlo en un área verde. Y por supuesto, lo que más nos importa es que hayan instancias de socialización, donde ellos eligen una reina del evento, donde tenemos animación, algunas veces hemos logrado conseguir algún animador local, de los que ellos conocen, de sus radios locales y todo lo demás. Tenemos una certificación de participación porque les contaba recién que es muy importante para aquellos de segundo año que quieran ayudarnos en la experiencia del año siguiente, que hayan vivido su experiencia de Itacam, y después de ser eso lo que ansían es tener esa polera verde, que significa que son ahora monitores, ¿sí? Y actividades de tipo generales que son para que ellos socialicen. El equipo periodístico de Itacam todos los años desarrolla una versión de la revista. La primera es la más pequeñita, la grande es la del año anterior. Esperamos que la de este año sea del porte de uno de los diarios de circulación de Santiago, esos que son así gigantes. Vamos a ver si nos alcanzan los recursos. Sandra les está dejando una copia para que ustedes puedan reconocerlo y invitarlos en realidad a que vivan este tipo de experiencias. Yo sé que es complejo, toma mucho tiempo personal. El día anterior a esto, ninguno del equipo duerme, como comentaba nuestro colega, nadie duerme, pero después la satisfacción es enorme. Y cuando los alumnos dicen, profesor, gracias a Itacam pude saber que esta era mi carrera, o gracias a Itacam supe cuál era mi mención, la que tenía que elegir, en realidad uno se siente una gratificación que ustedes la deben haber experimentado en algún momento. Como dice el título, esto tiene que ver con evaluación y en matemáticas. Primero, a ver, acá hay que apuntar. Yo voy a hablar básicamente de la historia del proyecto, cómo surge esto, la evaluación como concepto, hablar del proyecto mismo, la implementación y después algunos resultados preliminares que son los que tenemos hasta el momento. La historia del proyecto es súper importante porque en realidad es fruto de varios fracasos. Cuando yo entré a trabajar a INACAP, venía recién saliendo de la universidad y hacía ayudantías en licenciatura en matemáticas o en ingeniería civiles. Entonces yo vivía en un mundo de Bill-Cipap en términos del aprendizaje de las matemáticas. Entonces cuando entré a INACAP, entré de partida súper fuera de foco y me encontré con una realidad que fue bastante chocante. Porque yo pensé que, típico de las universidades tradicionales, presionando a los alumnos iban a funcionar las cosas, cosa que no ocurrió. Entonces me vi envuelto en una serie de angustia sobre angustia porque lo que hacía no resultaba. Y veía que los aprendizajes no eran muy buenos y que los que aprobaban tampoco yo podía asegurar, mira, este alumno aprobó y este alumno aprendió matemáticas. Entonces era una realidad bastante complicada. Una de las cosas que hice, por ejemplo, el primer semestre que estuve, yo dije, bueno, voy a trabajar con controles semanales. Entonces fui haciendo controles semanales, primer semestre súper motivado, ya lo revisaba, lo entregaba, pero al cabo de, no sé, un mes estaba así. Esa era una foto de cuando entré. Entonces ya en todo el sentido de la evaluación se había perdido porque
no podía retroalimentar a mi estudiante, lo único que yo tenía era, estaba arrumbando trabajo, y cuando yo, finalmente para los alumnos se convirtió en, tengo control, no he estudiado, pero aunque yo lo tomara, me tomaba tiempo tomarlo, revisarlo y entregarlo, entonces se lo entregaba después, un mes después de que lo había tomado. Entonces se perdía todo el sentido de la evaluación. Después de ese año, yo me acuerdo que en el verano conocí un programa, un software en particular, que se llama GeoGebra, no sé si alguno lo ha escuchado. Más que el programa en sí, lo que me gustó fue la filosofía que tenía detrás, que era el trabajo colaborativo. Hubo un profesor, no se preocupe, no te preocupes. Hubo un profesor que subió todo el material que él hizo a internet y uno lo podía descargar. Entonces yo, también mi pensamiento que traía de la universidad, lo descargué rápido porque dije, capaz que se arrepienta y lo saque de internet. Pero me di cuenta que en realidad había un montón de gente que estaba en lo mismo y se empezó a trabajar en forma colaborativa. Durante todo el verano, súper ñoño, estuve haciendo un blog con actividades para los estudiantes. Entonces, yo en mi mente dije, esta cuestión va a funcionar, los alumnos se van a encantar. Y ese era el blog, con actividades de GeoGebra, qué sé yo. Se los presenté a mis alumnos y yo de verdad, lo único que estaba esperando era presentárselo y después, pasada la semana, chiquillos, ¿han visitado el blog? No, cero, o sea, un fracaso total. Entonces, ese fue el segundo fracaso. Yo sabía que el programa en sí era bueno, pero había el tema de la evaluación finalmente. Como los alumnos, la conclusión que saqué fue que si uno quería implementar un proyecto, tenía que estar relacionado necesariamente con la evaluación, pero había que entonces repensar la evaluación. Tal como dijo Rosita, yo estudié licenciatura en matemática, entonces tampoco conocía mucho de la teoría acerca de la evaluación. Entonces, pero por otro lado, en matemática en particular, la evaluación tiene un carácter súper punitivo. O sea, un alumno le fue mal, se sacó un 3 y lo tiene marcado en la frente a fuego. Entonces, entonces había una serie de contradicciones con el concepto propio de la evaluación. Entonces, había que primero contrastar teoría versus práctica. Y de ahí es donde nació este proyecto, de esa serie de fracasos que me llevaron necesariamente a pensar en el concepto de evaluación. Entonces, aquí muestro algunas ideas claves sobre la evaluación. La evaluación es el motor del aprendizaje. La finalidad principal de la evaluación es la regulación. El error es útil para el aprendizaje. O sea, yo creo que son cosas que una de las leyes son obvias. Es importante aprender a autoevaluarse, o sea, que los alumnos desarrollen esas competencias de autoevaluación, y la función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante. O sea, no hay que tampoco ponerle una cruz a lo que hacemos en forma regular en nuestras clases, pero como en la evaluación matemática en INACAP. En matemática el foco del aprendizaje está en la clase, no en el alumno, o sea, en la explicación del profesor. La finalidad principal de la evaluación en la clase de matemática en INACAP es la calificación. Porque hay una diagnóstica a principio de semestre que, como bien decía hoy día el rector, llega como 2 meses después. Y entre medio uno habla de evaluación formativa, pero en realidad para los alumnos no tiene mucho sentido y no saben a qué uno se refiere cuando habla de evaluación formativa. El error es castigado, no se dan segunda oportunidad. Te van a dar una prueba y con la única forma que lo pueden mejorar es con el promedio. Entonces, es como la crónica de una muerte anunciada. Uno sabe que a los estudiantes les va a ir mal en la prueba porque uno cacha que no han estudiado y les va mal. No se entregan herramientas de autoevaluación a los estudiantes y esto es lo único que coincide con la teoría. La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante. En esos 2 puntos por lo menos se coinciden entre la teoría y la práctica que se realiza. Entonces, en base a esto nosotros desarrollamos este proyecto. Este proyecto tiene como objetivo general analizar el impacto de la implementación de un sistema de evaluación dinámico. Este sistema se monta sobre el ambiente de aprendizaje al que se le adosan otros software que fueron diseñados para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, los objetivos específicos era construir un banco de preguntas parametrizadas para las unidades de álgebra y funciones de los nuevos programas de Matemática 1. Y entregar una herramienta de estudio para los alumnos a través de la implementación de este sistema, y esta es la característica importante.
creo que esto tiene luz, ¿cierto? Es la primera. Con múltiple oportunidad y con retroalimentación inmediata para los estudiantes. O sea, la idea era recuperar ciertos elementos constitutivos del concepto de evaluación que se pierden en nuestra práctica por la logística que implica hacer la evaluación misma. Entonces, las etapas que tuvimos en el proyecto, que es básicamente en este fondo de desarrollo docente, fue la construcción de un banco de preguntas para álgebra y funciones. La implementación en curso de matemática 1 y el análisis de resultados, que en esa parte del proyecto estamos ahora. Y todo esto fue en el ambiente de aprendizaje de INACAP. Con esto generamos evaluaciones periódicas en línea. A medida que vayan avanzando la explicación de esto, voy a mostrar las características de por qué nosotros pensamos que esto puede ser un aporte. Cada evaluación tenía esa cantidad de preguntas por control. Estaba abierto en el ambiente de aprendizaje entre 4 y 7 días para que los estudiantes lo respondieran desde cualquier lugar que tuviese conexión a internet, y cada control el estudiante lo podía responder cuantas veces quisiera. De todos los intentos que el alumno realizó, la nota que se quedaba era la más alta. Entonces, cuando uno de los estudiantes en matemáticas les dice, mira, tú puedes responder este control todas las veces que quieras, yo me voy a quedar con la nota más alta, al principio no lo creen mucho, pero si en realidad no el promedio, no, la nota más alta. Y la idea de nosotros con este proyecto era que los estudiantes a través de la evaluación practicaran y se ejercitaran y aprendieran de sus errores. Entonces, ¿cómo hicimos esto? La tecnología que utilizamos fue Moodle, que es donde estamos montado el ambiente de aprendizaje de INACAP, y una serie de software que son todos tienen Wiris Editor, Wiris Cast y Wiris Quizzes, que fueron diseñados para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿qué se hacía con todo esto? Las características de las preguntas que los alumnos se enfrentaban era que, por ejemplo, tenían símbolos, números y gráficos aleatorios. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si ustedes todos estuviesen en estos momentos conectados a estas evaluaciones, todos tendrían una fórmula diferente, un gráfico diferente, por lo tanto, las respuestas son diferentes. Entonces, eso permite que, por ejemplo, se fomente la comunicación entre los estudiantes, porque ya la pregunta no es cuánto te dio, sino que cómo lo hiciste. Entonces, eso genera una dinámica diferente. También contiene gráficos aleatorios en función de los símbolos que se colocaron, y también es súper importante el tema del editor de ecuaciones. La matemática en sí es un lenguaje. Como es un lenguaje, tiene su propia sintaxis y simbología, y es importante que los alumnos no solamente seleccionen respuestas correctas de una serie de alternativas, sino que también puedan escribir la matemática en el lenguaje que se utiliza, porque la comunicación de la matemática es parte de las competencias que se esperan de parte de los estudiantes. Entonces, con este editor, lo que podíamos hacer era que los alumnos respondieran preguntas que que tuviesen una complejidad simbológica mayor. Porque, por ejemplo, aquí se pueden apreciar raíces, fracciones, matrices, o sea, preguntas donde el alumno pudiese responder ese tipo de objetos. Y lo más importante, tenía 3 tipos de retroalimentación: de proceso y personal. Personal, muy bien, sigue así, o revisa tu desarrollo, puede que tengas algún error. Cosa que, aunque es muy sencillo, tiene importancia cuando uno está peleando con un computador. De tarea, está buena, está mala, que eso en general hay un montón de sistemas que lo tienen, pero lo más importante era el desarrollo paso a paso. Entonces, cada alumno tenía una pregunta diferente, pero a cada alumno se le daba un desarrollo paso a paso de la pregunta. Entonces, de esa manera, cuando volviera a practicar en esta evaluación, podía tener como referencia lo que aparecía, de tal manera de que fuese estudiando a través de esta práctica. El sistema de construcción de las preguntas, porque cada una de esas preguntas la diseñó un equipo de profesores de matemáticas, tanto de INACAP como de otras instituciones que son colegas con los que yo trabajo. Entonces se diseñaban las preguntas de acuerdo a los criterios de evaluación del programa de matemáticas,
se programaba y había una revisión de redacción ortográfica y matemática. Y esas dos primeras son súper importantes porque si un profesor de matemática le muestra a otro profesor de matemática una frase, se la entiende perfectamente. Pero si se la muestra a un profesor de lenguaje, me dice, no tiene sentido. Entonces, entre nosotros nos entendemos y muchas veces hay problemas de entendimiento con los alumnos porque lo que nosotros escribimos no está escrito de forma correcta. Nosotros nos entendemos porque aprendimos de esa manera. Entonces, era súper importante las primeras dos tipos de revisiones, la de redacción y la ortográfica. Todo esto fue con un equipo súper grande de profesores de matemática, licenciados en matemática y profesores del área de lenguaje, que entre todos se programaba la pregunta, porque esto se hace con un pseudo lenguaje de programación, y después de que se programaba se hacía todo este tipo de revisiones, de tal manera de que se minimizara lo más posible los errores con los que llegaran las preguntas a los estudiantes. El universo de aplicación. Se aplicó en 4 carreras diferentes, participaron 9 secciones, totalizando 232 alumnos. Lo bueno de este proyecto es que también es súper escalable, porque el banco de preguntas, por ejemplo, el próximo semestre pretendemos aplicarlo, ojalá, a la mayoría de las carreras que tengan Matemática 1, donde estén estas unidades. En la unidad de álgebra respondieron entre 4 y 6 controles, y los controles estuvieron abiertos entre 4 y 6 semanas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que produjo esto era que la clase se invierte un poco. ¿Por qué razón? Los que son del área más numéricas podrán entenderme quizás con respecto a que uno llega a la clase y dice, chiquillo, ¿alguna consulta? Y un silencio. Y uno sabe que no es que no tengan dudas, lo que pasa es que no saben qué dudas tienen. Porque cuando se enfrentan, por ejemplo, a una guía de problemas, no saben cómo empezar, es difícil el comienzo. Entonces, de esta manera, los alumnos empezaban a detectar las cosas que ellos no sabían. Entonces, llegaban a la clase, por ejemplo, durante la unidad de funciones, hubo 3 clases donde yo no pude avanzar en absolutamente nada del programa, porque todas las clases eran dudas y todos tenían dudas diferentes de acuerdo, porque como se personalizaba, todos tenían, unos estaban más adelante, otros más atrás. Entonces también el tema del sistema informático permite también respetar los ritmos de aprendizaje. Entonces, y otra cosa importante, que la característica que tiene esta plataforma, el ambiente de aprendizaje 2.0, es que los estudiantes pueden acceder no solamente de computadores, sino que de celulares, tablets, y que son, por lo menos en el curso a mí me sorprendió, que andaban todos con tablets, todos con celulares, y los que no con computadora. Entonces, por ejemplo, cuando trabajábamos en ejercicio, cada uno trabajaba el ejercicio que más les costaba y no en el que yo declaraba adelante y hagámoslo entre todos, sino que cada uno veía en lo que estaba más débil. Esto se hizo en 2 áreas, área mecánica y área de electricidad, y por ejemplo aquí se utilizó en una sola unidad, que fue la de álgebra. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, bueno, para esto estas son las distintas unidades: resolución de problemas, proporción y porcentaje, álgebra y funciones. Entonces, lo azul es donde se aplicó el proyecto y lo rojo donde no se aplicó. Si se fijan, las primeras 2 unidades les fue peor a estos estudiantes, donde eran una clase normal, no había ninguna intervención, y donde se intervino, los resultados se invirtieron, que también es una unidad bastante complicada, la de álgebra en particular. Lo mismo pasó con el tema de las reprobaciones. Ahora, si se fijan, también, las reprobaciones están acá. La no asistencia, cómo va aumentando, pero acá se aplicó en una sola unidad, donde se aplicó en 2 unidades, hubo un efecto mayor. Por ejemplo, la cantidad de no asistentes, lo azul es donde se aplicó, 7%, 7%, 10%, 17%. Y donde no se aplicó, 4, 12, 20 y 29%. Eso es la cantidad de no asistentes a una prueba. Entonces, por ejemplo, en la última prueba, ya el 30% de los estudiantes simplemente no fue porque era van como desertando por la cantidad de resultados malos que ya van acumulando. Entonces,
de cierta manera, el que ellos estén trabajando y darse cuenta que pueden hacerlo a través de su propio esfuerzo, eso permite que, por ejemplo, den la pelea hasta el final. También el caso de la cantidad de aprobados aumentó. O sea, aquí en la primera prueba, al curso les fue pésimo, pero después en álgebra y funciones les fue mejor que en la parte donde no se había aplicado el proyecto. Lo mismo la cantidad de reprobados. O sea, la cantidad de reprobados con proyectos bajó en las unidades donde se aplicó. Y es una cosa relativamente lógica, porque lo único que se hizo fue entregar herramientas de estudio a los alumnos donde ellos pudiesen detectar sus fortalezas y debilidades. Bueno, acá, esta de acá es la cantidad de controles que respondieron los estudiantes. Por ejemplo, estos son los códigos de los cursos y estos son los controles en línea. Entonces, por ejemplo, hubo harta diferencia entre la cantidad de controles que se respondieron. Por ejemplo, acá en promedio este curso respondió 17 y este 8,8, 12,3, 18,1, este es súper alto, 10,7 controles por estudiante. O sea, imagínense lo que es responder 10 controles por estudiante durante el tiempo que se aplicó, que en este caso fue un mes. Y por ejemplo, en este curso de acá, fíjense que hubo control, no sé, que respondieron 296 controles, un curso de 41 estudiantes. Entonces, uno puede detectar de inmediato que ahí hay dificultades. Los alumnos también empiezan a detectar que ellos tienen más dificultades ahí y por lo tanto practican más. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que queremos corroborar? Ahora nosotros tenemos una cantidad impresionante de datos, tanto del trabajo de los estudiantes en la plataforma como de test en papel que se hicieron para poder hacer las corroboraciones. Entonces ahora lo que queremos es correlacionar datos de tal manera de ver si existe una correlación positiva entre los resultados, la distribución en el tiempo y el resultado académico. Porque hay dos factores acá. Uno, lo que los estudiantes practican, entonces no es lo mismo, creemos nosotros, que un estudiante, por ejemplo, responda a 3 controles en un día a que responda a 3 controles durante 2 o 3 días porque distribuye más su aprendizaje en el tiempo. Y eso también lo dicen otros estudios similares a este. Y si existe una correlación positiva entre la cantidad de estudio en la plataforma y los resultados académicos. Entonces, nosotros creemos que esa correlación positiva existe. Ahora tenemos los datos y lo que tenemos que hacer es que SPSS haga la magia y nos diga si tal cosa ocurre o no. Pero nosotros creemos que debería ocurrir tal cosa. Parece que... bueno, esas son las referencias del proyecto. Esto nos permitió, por ejemplo, anticiparnos un poco de que esto realmente iba a resultar porque había una serie de estudios que nos avalaban con esto. Por ejemplo, ese título me encanta. Estudiar matemática, el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacer que ese proceso se produzca? Y nosotros creemos que con este proyecto estamos apuntando hacia allá. La potencia de la retroalimentación, el efecto acumulativo de la práctica, cómo ayuda los test a mejorar la retención a largo plazo. Y bueno, el último, las ideas claves sobre la evaluación, que son lo que les mostré al comienzo de teoría versus práctica.